¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Agradecemos mucho a quienes nos escuchan en esta primera emisión de Splin, su podcast que por supuesto toca el tema central del arte y la cultura contemporánea, es decir, el arte y la cultura de la hora. En esta primera emisión, que agradecemos mucho nos acompañen, tenemos unos temas bastante interesantes que giran en torno a cuestiones propias de la poesía y la literatura, esencialmente de los 90s, ¿no? Es decir, de una generación o de la generación más reciente que está ya en el circuito de publicar y de moverse en el entorno esencialmente mexicano, ¿no? Sobre todo. Aquí, en Splin, vamos a estar charlando de varios temas relevantes, similares a este, y por supuesto no quiero iniciar sin mencionar que este podcast está hecho gracias al equipo de Ediciones O y de la revista Bistró, que es el equipo al que pertenezco, claro, y que ha hecho posible muchos de estos proyectos y probablemente muchos otros que hagamos en el futuro. Y siendo así, como parte de este equipo y quien nos estará acompañando en co-conducción en este podcast a partir de ahora, y esperemos que para siempre, si no pasa una desgracia, pues Daniel Cibaja, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues aquí estamos bien. La verdad es que ya teníamos mucha ansia de presentar este podcast, ¿no? De presentar este proyecto, ¿no? Porque siempre hemos buscado la manera de que la revista, la editorial tenga otros formatos, otro desdoblamiento, ¿no? Y creo que hoy con los invitados que ya hemos contactado, por fin tengamos otro proyecto más alternativo a lo que fue primeramente la revista Bistró de poesía, ¿no? Sí, correcto. Creo yo que al final esta cuestión del podcast no es otra cosa que una ventana más que podemos construir como albañiles culturales, ¿no? Ya teníamos una casita que se llama Ediciones O, a lo mejor tamaño Infonavit, que tiene una pequeña habitación que se llama Revista Bistró, y ahora construimos lo que es un sótano, pero probablemente emerja, ¿no? Como Iberia, y se construya después como un absoluto castillo, que es Splin, ¿no? Y en esta primera emisión, pues me gustaría rápidamente presentar a las dos personas que tenemos aquí como invitados para echar la plática, a distancia, por supuesto, porque hay una cosa allá afuera que no nos deja vernos. Entonces decidimos para esta primera emisión acercarnos a dos personas en especial, dos amigos muy queridos nuestros de este equipo que han colaborado de una forma u otra, directa o indirectamente, con los proyectos de Ediciones O y Bistró, que son Antonio Catalán y Pablo Rodríguez. Antonio Catalán, hablamos de un poeta joven, vamos a decir 90s, porque luego entre 91 y 98 o 99, pues hay vida, ¿no? De por medio. Entonces dejémoslo en noventero, ¿no? Nacido en los 90, radicado en la Ciudad de México, autor de 2 poemarios, incluido en un dossier de poesía joven que realizamos en Bistró, que por supuesto estaremos facilitando los enlaces en los medios pertinentes. Y del otro lado, Pablo Rodríguez, un poeta también joven, nacido y radicado en Jalapa, y siendo así, pues un autor recientemente becado con el famosísimo PECDA de Jóvenes Creadores, y al igual que Toño en su momento, becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en su modalidad de curso de verano, ¿no? Que en alguna época perteneció a Monterrey y que luego se apropiaron los jalapeños, ¿no? En conclusión, hablamos de dos autores, uno de ellos que estudia letras, o mejor dicho, estudió letras, porque es graduado, déjenme decirles, que es Pablo Rodríguez, que estudió en la Universidad Veracruzana, y del otro lado, Toño, que es todavía más complejo y multifacético, porque estudia creación en el claustro de Sor Juana y letras hispánicas en la UNAM. Entonces me gustaría darles la bienvenida a ambos. Toño, Pablo, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo soy Antonio, muchas gracias por la invitación al equipo de Ediciones O.
a Daniel Medina, Daniel Cibaja. Considero que es muy interesante, además de muy pertinente, pues reunirnos a platicar de manera amena sobre temas que están a flor de piel en este momento específico, que además es, pues yo lo siento genuinamente como un punto de inflexión de la historia contemporánea, ¿no? Entonces, estar aquí para platicar asuntos que se relacionan con el campo de la cultura y más específicamente las letras me parece muy pertinente y a la vez creo que puede salir cosas pues que nos diluciden o que señalen ciertos caminos para hacia donde nos estamos moviendo. Nuevamente, muchas gracias. Hola, no, pues qué gusto estar por acá, pequeños Danieles detrás de toda esta movida de Ediciones O, ahí también con mi gran hermano Toñito. Yo soy Pablo Rodríguez, como ya dijo un poquito por acá Daniel Medina, pues yo soy de Jalapa, desde acá les mando un fuerte abrazo y como siempre, pues creo que más allá de escribir o de pensar, lo que siempre se me ha dado mucho es el wiri wiri, entonces me da mucho gusto tener un ratito de fuego en la hoguera virtual con ustedes para poder charlar un poco de lo que pensamos y de lo que nos acontece. Muy bien, pues la clave es efectivamente ejecutar ese wiri wiri, yo le llamo lengua suelta, ¿no? Cada quien tiene ahí su concepto apropiado. Y bueno, siendo así, que estamos aquí, por supuesto, Daniel Medina, su servidor, lamentablemente ya conocido por estos lares virtuales, a lo mejor no de la mejor forma posible, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Estando aquí entonces, estamos hablando de que los cuatro, y no me dejarán mentir, somos escritores jóvenes, no hablemos del valor de la palabra escritor, probablemente sobrevalorada en estos tiempos, multivalorada en Facebook sobre todo, dicen que también en Twitter, pero yo no acostumbro ese tipo de lares pantanosos, ¿no? Me gustaría, por supuesto, iniciar la charla, la conversación, tocando justamente este tema, ¿no? El tema de somos cuatro escritores, tres poetas y un narrador. No nos gustan las clasificaciones, por supuesto que no nos gustan, las detestamos, pero pues es más fácil de repente soltar este tipo de cosas que probablemente Toño en su Instagram llamaría estructuralistas, ¿no? Pero bueno, siendo así, justamente creo que uno de los temas importantes que nos unen es un tránsito relacionado con las revistas independientes, que me parece que nos tocó una época en la que no podemos, de repente, por ejemplo, mandar nuestros poemas, nuestros cuentos, por paquetería y que los reciba un editor y que nos devuelva una carta diciendo, te jodiste, no nos gustaron, o que simplemente nunca lleguen. Eso no nos tocó, nosotros hacemos una cuestión más relacionada con la inmediatez, ¿no? Con enviar un correo electrónico y que nos respondan, de repente también editamos revistas, y creo que esta es una de las cosas que hermanan a un sector probablemente más tardío de los 80s y a todo el sector propio de la generación de los 90s, ¿no? Que es la que nos pertenece. Entonces, me gustaría escuchar, por supuesto, algunas versiones al respecto. Pienso, por ejemplo, Pablo, tú estás en este momento trabajando en la cuestión de la revista Tintero Blanco, una revista que francamente me sorprendió mucho la recepción, ¿no? Porque fue bastante rápida, fue bastante veloz, a comparación de otras, digamos, plataformas, ¿no? Que se dedican a hacer el mismo tipo de cuestiones, otras plataformas en general. Entonces, Pablo, si te gustaría inaugurar esta primera recepción, este primer pase de futbolista que te mando, tocando este tema, ¿no? Platícanos un poquito respecto a Tintero Blanco, cómo es la vaina, y tú también como escritor, ¿no? ¿Cómo es que ustedes deciden hacer un espacio, siendo que hay muchísimos, que es la duda principal? Lamentablemente siempre he sido malo para el fútbol, pero trataré de agarrar la pelota con la mayor prudencia que pueda. Pues sí, yo soy el editor de la revista literaria Tintero Blanco, que ya va a su segundo año, ya lleva 4 números con el año que yo entré, con la época que yo entré, y pues creo que editar una revista en línea, como todo, tiene sus puntos malos y sus puntos buenos, ¿no? Yo diría que en este punto donde, pues no sé, podríamos pensar que el primer aspecto positivo es que ayudamos a la ecología, porque no tenemos árboles detrás de nosotros cargando, pero al mismo tiempo, pues estamos hablando de que en un sector, al menos, pues mexicano, las revistas en papel, pues es una hegemonía y es una forma también de
de distribución y al mismo tiempo también de canon, ¿no? Entonces creo que las revistas literarias, a partir de toda la transmedia y todo el momento que vivimos, pues sí permite una apertura y un movimiento de este canon. Ahora puedes revisar todas las revistas que quieras en tu celular, ¿no? Puntos a favor, pues eso, apertura, ¿no? Ya no tienes que ir viéndolo en un periódico o bien buscándolo en un puesto de revista. Por otra parte, pues está la parte, no diría negativa, pero sí diría interesante, que es el hecho de implementar un propio campo muy do it yourself de cómo desarrollar una revista, ¿no? Creo que me parece bien interesante, como tú dices, que hay muchas revistas alrededor de, ya ni siquiera como de la ciudad que cada uno radica, sino del globo, y creo que eso es un reto y una posibilidad para ver cómo desarrollamos los temas. Creo que al menos aquí en Jalapa, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando me invitaron a participar en el proyecto, yo no estaba cuando recién empezó, yo ingresé un poco después, fue justamente como tratar de hacer una amalgama de varios géneros, ¿no? Pensamos, por ejemplo, mucho en la idea de la traducción y la parte visual, que en estas ideas canónicas de revistas pues casi no están como muy presentes, al menos lo visual, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho aquí en Jalapa que había una revista muy buena, muy buena, que se llamaba Nini, y esta revista venía en una especie de pliego, y era una de las primeras revistas que, al menos yo recuerdo, tenía un dossier visual muy interesante, que en su momento pues yo no era como un lector muy ávido, pero al ver unas buenas ilustraciones pues ya la tenía en mano, ¿no? Entonces creo que esos son los puntos a favor de editar, que permite una apertura y que permite mucho aprendizaje, ¿no? Al menos como editor, como diseñador, es muy bueno y muy gratificante darse cuenta de los errores y de los aciertos de cada número, porque de esa manera uno va puliendo la propia piedra que quiere enseñar a las personas, ¿no? Y sobre todo creo que es muy lindo, muy interesante ver cómo las personas van conociendo tu proyecto gracias a redes sociales, ¿no? Creo que Tintero Blanco tuvo como un muy buen despegue gracias a esta apertura y este pensamiento de lo visual, y también como a nuestra idea que queríamos en primera instancia buscar voces cercanas de autores de nuestra edad, principalmente que fueran de Jalapa, que nosotros ya conociéramos desde hace un tiempo y que tuvieran una voz pues que nos agrada, ¿no? Y al mismo tiempo se fueron sumando como diferentes autores de diferentes espacios mexicanos, y afortunadamente también han sido yo un poquito más abierto del país, y creo que esas son como las cosas que yo pensaría ahorita pensando en editar una revista independiente. No, fíjate que es muy interesante lo que nos platica Pablo, porque es una realidad que a nosotros no nos tocó realmente una etapa muy abierta de estas revistas ya oficiales, por así decirlo, ¿no? Como lo puede ser Tierra Adentro, que yo me acuerdo que iniciando la universidad, empecé a coleccionar estas revistas, ¿no? Iba al Educal de mi ciudad y veía las revistas de Tierra Adentro y decía, pues yo quiero publicar aquí, ¿no? ¿Cómo podría publicar en estas revistas oficiales o de mucha demanda, ¿no? De mucha lectura, por así decirlo, por ser la revista de literatura con más renombre, ¿no? Pero de repente vimos cómo esta discusión de lo digital contra lo físico se veía cada vez más cerca, ¿no? El cambio que iba a haber. No hace mucho, la revista Tierra Adentro decidió implementar totalmente lo digital, ¿no? Y creo que fue un gran cambio y fue polémico de repente escuchas a personas decir que si publicas en lo digital, ese texto no vale, ¿no? Ese texto pues no existe y tu trayectoria pues es una cosa opaca, borrosa, ¿no? Pero de repente vemos cómo hay un auge por las revistas también en Facebook, ¿no? Grupos de convocatorias que quedan sobrando, ¿no? Pero la cuestión aquí sería, en un mundo digital donde hay grupos y más grupos de convocatorias, esto pasa obviamente en México, ¿no? ¿Cómo saber qué revista en digital realmente tiene esa calidad, esa validez, ese peso como lo tendría una revista oficial como lo es Tierra Adentro, ¿no? Porque, o sea, yo he enviado a Tierra Adentro y he sido ignorado, ¿no? Muchas veces,
pero de repente te pasa que una revista que es más leída, incluso podríamos atrevernos a decir, ¿no? Una revista que es más leída que Tierra Adentro hoy en día, te publica tu texto y de la nada te vas dando cuenta que hay siempre las mismas personas o los mismos autores, autoras, ¿no? Y te das cuenta de que hay una comunidad formándose con estas revistas digitales que realmente se empeñan a buscar la calidad de los textos, a buscar la formación de un trayecto para la generación como la nuestra, que no vivió esto de las cartas de rechazo, aunque hay algunas revistas que sí te mandan todavía por correo que tu texto no fue aceptado en mayúsculas, ¿no? Pero por ahí, pues también sigue habiendo esa experiencia, ¿no? De que de repente por allá hay una revista a la que yo mandé y me dijeron, es que tu texto es muy pretencioso por la forma en la que lo escribes. Y luego de reflexionarlo dije, pues claro que es pretencioso, ¿no? Porque pretendemos seguir escribiendo, coño, y buscar espacios en donde la forma de leer literatura sea diferente y que también haya formatos diferentes, ¿no? Nuevas experiencias. Entonces, creo que nosotros nos supimos adaptar a eso como generación que no vio del todo esa generación pasada, ¿no? Pero que crecimos con la tecnología, con lo digital y que tuvimos, ¿no? Que aprender a utilizar todos estos medios. Bueno, yo creo que yo voy a jugar un poco de abogado del diablo en esta cuestión. Ya entró el resentido que no tiene revista. No, pero surgen unas reflexiones bien interesantes. Retomo lo que decía Cibaja de la calidad de pronto en los medios digitales y una broma que hacía Daniel al principio respecto al artista y Facebook, ¿no? Creo que la cuestión se encuentra entre dos polos que presentan tanto sus virtudes como sus vicios. El polo de la revista impresa que se presta evidentemente para abusos de poder y para cuates que monopolizan la cultura. Creo que México, ese procedimiento es muy, muy claro en el siglo XX y sobre todo, pues ahora sí que en los términos así más rojos, pues tenían los medios de producción, ¿no? Entonces, quien tenía esos medios, pues formaba su canon, ¿no? Como lo hizo nuestro archienemigo Octavio Paz, y entre otros. Y bueno, ¿no? Pero lo que eso brinda a ver una posibilidad de hacer un canon más claro, entre comillas, respecto a la calidad establecida respecto a ciertos parámetros, ¿no? Estamos en vía hacia el otro extremo, que es ante la posibilidad digital que abre mil puertas, pueden surgir tantas revistas como personas hay en la red, ¿no? ¿Qué virtudes tiene esto? Pues evidentemente una descentralización del poder de la publicación, una ampliación de las posibilidades de publicación, una pues deconstrucción de cualquier tentativa que pretenda homogenizar o canonizar, una democratización de las artes, pero ¿qué vicios tiene esto también? El hecho de que cualquiera, entre comillas lo digo, se puede autoproclamar artista y va a ser legitimado por algún medio digital que, oh paradoja, se presta en muchos casos todavía a ciertos compadrazgos, ¿no? Yo me acuerdo de ver revistas y cosas aquí hechas en la Ciudad de México, sobre todo, donde publicaban cosas porque era el novio o la novia del hermano, lo que sea, y en cuanto a calidad realmente era algo bastante dudoso, ¿no? Entonces, ante tal pluralidad absoluta de voces, de aparatos de legitimación y demás, pues surge que el consumidor de arte, el lector, pues tiene que encontrar el oro en el pajar, ¿no? O sea, tiene que encontrar, pues, qué medios realmente están buscando a gente que, para mí, el artista es el que se parte la madre trabajando con su materia, al que le da insomnio y falla y se cae y se eleva, pero que está trabajando con su materia, ¿no? Pero creo que, y me gustaría rápidamente retomar algunas cuestiones, ¿no? En primer lugar, un abrazo a Enrique Krause, ¿no? Creo que Toño le aplicó una tumba rompecuellos más de una vez, pero bueno, lo que me gustaría retomar en primer lugar es el comentario barbárico que mencionaba Cibaja es real. A lo mejor
en ciertos lugares suena muy cabrón, pero al menos aquí en Mérida, pues hace poco escuchamos una escritora que mencionaba eso, que cuando publica un texto en una revista digital siente que no publicó ni madre, que digo, es un poco una patada en los huevos para mucha gente, pero en fin, las cosas de quien vienen, se dice por allá, ¿no? En segundo punto, creo que lo que dice Toño es muchas veces una verdad que no se quiere escuchar. Sucede que, a ver, el reino de las redes sociales ha absorbido absolutamente todo. Ahora decimos, es que las revistas digitales usan las redes sociales. No, no, no. Las redes sociales tienen un pequeño nicho que son las revistas digitales. O sea, ha cobrado tanto valor el tema de las redes sociales que la plataforma real es Facebook. Sobre todo Facebook, ¿no? Inicialmente Facebook. Entonces, ante esta situación, yo pienso, por ejemplo, quisiera decir lo que es algo que nos hermana, yo no estoy libre de pecado, yo publiqué en Tierra Adentro en su peor época, pero probablemente regrese a su mejor época y yo sigo en Tierra Adentro, ¿sabes? Pero ahora mismo Tierra Adentro personalmente no lo leo, en absoluto lo leo. Creo que de estas revistas hegemónicas que podemos hablar, por ejemplo, hay unas que continúan como un nivel bastante bueno, que pienso, por ejemplo, en Punto de Partida. Punto en Línea tiene sus cosas, de repente aparece un número de Punto en Línea que es iluminador, pero de repente aparece cualquier cosa, y lo digo también porque yo publiqué unos poemas horrorosos en Punto en Línea que no sé por qué me los aceptaron, ¿verdad? Hablo de hace años, me quito la culpa con eso. Y mucho ojo a la cuestión, ¿no? Bueno, por cierto, para poetas, periódico de poesía es excelente. Hay gente como Hernán Bravo Varela detrás, el propio Daniel Saldaña, hay gente increíble, ¿no? Detrás de esa publicación que vale mucho la pena. Ahora, quisiera también para luego platicar de otra cosilla, mencionar justamente ante esta problemática que nos ocasiona el hecho de, lamentablemente, tener que depender tanto de Facebook. Y esto lo platicaba con Cibaja hace un tiempo, un par de semanas a lo mucho, que era que abramos los ojos, ¿no? Desaparecido Facebook, un buen porcentaje de escritores van a desaparecer, porque hay gente que no es que escriba, es que en Facebook es escritor. Pero ahora me gustaría sacar y traer a colación un tema en particular que creo que es uno de los vicios de la generación de los 90s y me gustaría que lo platicáramos. ¿Qué es esta cuestión? Y no sé qué opinen, probablemente Toño saque la de abogado del diablo y me dé un catanazo y diga que no es así, pero conociéndolo creo que le va a gustar la idea. Y se las planteo. Generación de los 90s. Quisiera decirles que de mi parte, nosotros no tenemos nada que ver, además de un acta de nacimiento. No creo que compartamos absolutamente nada. Más allá de las plataformas, si acaso, ¿no? Pero es que eso no forja generaciones, mucho ojo. Y a los académicos probablemente les baste, pero a nosotros como autores no creo, ¿no? Y creo que hay un vicio en particular, digo primero el más grave, que es que los autores de los 90 se subestiman demasiado entre ellos. Creo que en ocasiones cuando vemos un autor muy bueno de los 90, a veces pensamos directamente en la inmadurez porque descartamos la posibilidad de que exista una madurez en una voz que nos comparte la edad, que surgió de la misma década. Yo pienso en gente muy joven, que probablemente, pues, bien, no es de los 90, pero es muy joven, como Ocean Vuong, por ejemplo, en Estados Unidos, que está haciendo unas cosas increíbles. Si fuese mexicano, probablemente todos lo odiaríamos, porque está llevando todo a un level que está bastante complejo, ¿no? Eso como tema uno, ¿no? Como problemática uno. Y otra que me parece un poco menos grave, porque quizá no es tan clara, pero yo la veo y quisiera saber su versión, que es que no se les ocurre de repente que uno de los grandes vicios de los 90s, al tener de contactos en Facebook a tantos escritores, su panorama de lecturas no es otra cosa que la generación de los 80s, 70s y si les va muy bien, 60s y de México. ¿A dónde va una literatura joven mexicana cuyos únicos referentes son el boom de los premios literarios y de las becas literarias y generaciones que consisten técnicamente en preparar textos para un tema en especial? ¿No? Porque no, hablamos por supuesto de que hay muchas como excepciones y cuestiones que están del otro lado, ¿no? Pero vaya, plantearlo así, la cuestión propia de que nos subestimamos de repente entre nosotros mismos y también que probablemente nos ponemos a revisar demasiado, a echar mucho ojo en la generación de los 80s, a exaltar demasiado ciertas poéticas que si nos ponemos críticos, probablemente lo que suceda es que nos va a llevar a un colapso total de una literatura que se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir porque sus únicos referentes es gente que le lleva 10 años y que al final está lejos un par de kilómetros, ¿no? Sí, pues yo concuerdo con ustedes, ¿no? Tal vez
ya como una posible tentativa, yo creo que pues el labor de todo radica en la lectura y en el ejercicio crítico, ¿no? O sea, no me parecería nada malo revisar lo que sucede en los 80, 70, 50 en nuestra literatura mexicana, pero al mismo tiempo creo que es un labor como muy, muy importante discernir qué cosas se pueden aprender y qué cosas se pueden cambiar de eso, ¿no? Creo que de ahí deviene una postura de autocrítica y también de apertura, ¿no? Porque creo que sí es muy fácil que también nos casemos con ciertos autores, con ciertas formas, con ciertas estéticas y con ciertos amigos que conocemos que se escriben bien, ¿no? Pero al mismo tiempo uno tiene que tener cierta apertura para saber los errores y de esa manera como darle un trabajo de lectura más consciente, que sería lo que estoy pensando, ¿no? También aunado como con lo anterior, ¿no? Que creo que se relaciona muy bien, o sea, la relación entre la figura de los escritores y la figura de las revistas va también mucho de la mano. Pienso que labor también de un editor, el labor de un lector de una revista electrónica es indagar en el punto con una lectura crítica, ¿no? O sea, no solamente leer lo primero que vamos a encontrar, sino de verdad tratar de hacer una investigación medianamente exhaustiva donde no está malo leer todo, porque de esa manera uno puede discernir entre las cosas que están chidas, ¿no? No sé, por ejemplo, pues leer los premios no está mal. Lo que estaría mal sería pensar que todos los premios están bien, ¿no? Justamente viene como esta idea de seguir buscando y a fin de cuentas yo lo veo así, es como un ejercicio de nutrición, ¿no? Es como subirse a una máquina y ejercitar un músculo en el cual uno va identificando los puntos favorables y los puntos negativos de cómo entendemos nuestra literatura y al mismo tiempo de también cómo entendemos la literatura externa, desde las traducciones, desde la gente que sabemos que está como armando ontologías, desde la gente en la parte de la fusión cultural, ¿no? Creo que va mucho de la mano en esa parte. Bueno, sí, creo que lo que se abre aquí es bastante complejo respecto a quién es nuestra tradición, diría yo, ¿no? Es cierto que nuevamente, ante esta hiperdemocratización de la que hablamos, con las posibilidades que brindan los nuevos medios, eh, pues hay una sobreinstitucionalización también. Entonces, los jóvenes creadores leen lo que está dictado por lo institucional, ¿no? Como decía Daniel, pues leemos a nuestros autores previos, los de la generación de los 60, 70, 80, y entonces sí tiende todo a crear una suerte de producción en masa, ¿no? Lo que pasa también es que siento que la poesía actual, al carecer de un centro, como en otro momento lo tuvo, o ciertos centros, es polívoca hasta un nivel esquizofrénico, ¿no? Si hace un siglo tenías un centro cultural del mundo, que se llamaba París, por ejemplo, hoy en día tienes un centro cultural por cada ciudad del mundo, ¿no? Y entonces, ante esa descentralización, esa tendencia rizomática, entonces, pues justamente se crean infinitas líneas de fuga y el único centro gravitacional que nos guarda es lo institucional mexicano que forja ciertos poetas, ¿no? Lo que yo creo que es bien importante es siempre, pues, el forjar una tradición propia, ¿no? Como ya lo decía T.S. Eliot, cada creador crea su propia tradición y justamente con miras un poco hacia todos lados, ¿no? Y hacia todas las épocas. Porque sí, con Daniel pienso que uno de los grandes vicios es este anclaje, pues en los grandes maestros de nuestra poesía mexicana que viven todavía, y pues justamente una imitación de eso sin tirarle más para atrás o sin tirarle hacia otros territorios, ¿no? Y no sé, o sea, hablando todavía de esto de lo generacional, no somos los únicos que sufren de esto. Incluso hay artículos por allá que pueden leer en Letras Libres o en otras revistas importantes donde se habla todavía ese rezago, ¿no? Como si estos escritores, los que llaman escritores consumados, ¿no? O sea, como si un fuego les hubiera pasado encima, ¿no? Empiezan como también a contar cómo ellos todavía le siguen diciendo las apuestas literarias, ¿no? O las promesas literarias y ya tienen pues sus 40 años encima, ¿no? Y creo que eso también es una
es una enfermedad por esta educación de la literatura o la pedagogía de la literatura que cuando nos los enseñan en la escuela tenemos que aprender la literatura como si fuera la materia de historia, ¿no? Por etapas, por movimientos. Y yo creo que desde la vanguardia en adelante, desde el siglo XX, todo esto de los movimientos artísticos, sobre todo en la literatura, pues cada vez son más opacos, inmediatos, ¿no? Y creo que como generación igual una de las cosas que nos tocó vivir, porque si mal no se recuerda, en 1984 más o menos empezó esto de las becas, ¿no? De los fondos, de una generación que también iba a tener oportunidades que otros escritores no tuvieron. Escritores como, no sé, Elena Garro, Juan Rulfo, Josefina Vicens, que eran escritores, hablando esto de la centralización de la que habla Toño, pues también vimos como una ruptura, una generación que quiso que esa migración se acabara, ¿no? Y creo que todavía estamos un poco también inmersos en esa centralización en la Ciudad de México y creo que poco a poco se está abriendo paso a la periferia, a otros estados. Yo quiero centrarme en esta cuestión, ¿no? O sea, somos una generación que vive o que puede vivir esta experiencia de ser becado, ¿no? De tener un fondo, un viaje a un encuentro, quizá todo pagado, si nos va bien, ¿no? Pero creo que somos una generación también que está viviendo eso por lo que se supone que lucharon algunos escritores y escritoras, ¿no? Pero creo que esta generación todavía carga con ese respeto, ¿no? A esos escritores que se supone lucharon por eso, pero al final de cuentas cuando vives la experiencia creo que todo cambia, entonces yo creo que como generación también carecemos mucho de a veces conocer cómo es que se llegó a vivir la literatura o a escribir. Ahora ya se puede escribir con un sueldo de un fondo, ¿no? O con una beca que te pagaron, o vas a un encuentro y viajas y conoces a más personas. Yo creo que por ahí un poco, ¿no? Se entrelaza lo de las generaciones y sobre todo nuestra generación con lo de las becas, con lo de los apoyos o fondos, ¿no? Que existen, que ahorita ya vamos a empezar a mencionar, ¿no? Bueno, aquí yo nuevamente voy a jugar un poco de abogado del diablo y es en el sentido de que miro con cierta suspicacia siempre estos mecanismos, como hablábamos por un grupo de amigos también, de hiperdemocratización de las artes, porque creo que están directamente, más bien inversamente relacionados con el impacto que tienen las creaciones literarias o las creaciones artísticas. Creo que lo que se nos pasa mucho ver es algo que me parece hasta trágico, ¿no? Para los autores, pues creo que es más trágico para los que ya nacieron en los 2000, pero nosotros somos el siguiente grupo más trágico. Y es lo que le pasó a la cultura en la segunda mitad del siglo XX a nivel global. ¿Qué le pasó a la cultura? Lo que analizaron los de la Escuela de Frankfurt, que fue totalmente absorbida por el capitalismo y volcada en una serie de industrias culturales que se dedicaron a homogenizar el arte y que a hacer que el arte que se consume masivamente solo sea el que produce Disney y sus 45,000 brazos, ¿no? Un hecatónquiros así impresionante. Y entonces realmente esta creación, la creación poética, nuevamente con la descentralización que quita el abuso de poder que tenía la centralización, pero reduzca su impacto de manera radical. Y yo pienso en casos bien extremos como poetas muy buenos de nuestros mayores, o sea, como muy importantes, pongamos un par de generaciones en la mesa, no sé, Coral Bracho y Cristian Peña. ¿Quién los conoce? El grupo de poetas, ¿no? Una endogamia forzada, porque es impensable que esos autores, que son realmente pues faros de nuestra época, vayan más allá de los círculos endogámicos de los poetas cuando previo a todo este boom de las industrias culturales y demás, y del capitalismo tardío y demás, poetas que sí se erigían en un canon con abusos de poder y movimientos turbios, tuvieran un impacto pues de importante todavía a nivel masivo, ¿no? Entonces ahí es donde crece mi suspicacia y me meto yo en un callejón sin salida. Bueno, citado anteriormente Eliot por Toño, él decía por ahí en sus notas sobre poesía que era: yo no confié en absolutamente nadie, que solo lea los clásicos.
Y luego, así como una pausa dramática, decía, por supuesto que tampoco confiaría en nadie que solo lea a los contemporáneos, ¿no? Que justamente tomo esto a raíz del comentario que hacen los tres, porque creo que, a ver, evidentemente tiene que haber una cuestión de estar actualizado como poeta, saber cómo están funcionando las dinámicas poéticas actuales, saber qué tanto se está recibiendo de todas partes, como por ejemplo en Latinoamérica, de repente tenemos más conexión, por ejemplo, pienso con Argentina, de repente quizá con Perú, por los libros que nos llegan, pero hay cosas que desconocemos y para esto le mando un abrazo al hermano Balán Rodrigo, que es una de las personas que aboga por esto, que es echamos los ojos para atrás, por ejemplo, de la poesía centroamericana, ¿no? Pienso, muy pocas veces podemos mencionar poetas contemporáneos nacidos, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? O nacidos en El Salvador. Muy pocas veces. Y a veces nos estamos perdiendo de cosas que son más grandes de lo que se ven desde nuestras pequeñas entidades en lo que es realmente el panorama completo de una literatura, ¿no? Creo que al final lo que sucede, también retomando un poco los comentarios, es que evidentemente la literatura mexicana es una literatura, es que vicioso es una palabra muy potente porque se entiende de formas muy extrañas, pero digamos viciosa y también patológica, ¿no? Creo que la literatura es esencialmente viciosa y patológica en México, porque ¿qué sucede? Que creo que, a ver, la literatura mexicana se construye a partir de círculos que cada vez se parecen más a los círculos de infierno, y muy pocas veces esos círculos se tocan, que eso ya es problemático. Hay islas completamente aisladas en el propio territorio mexicano, cosa extraña, ¿no? Que esos círculos terminan mostrándote y diciendo, muy bien, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el boleto? El costo del boleto es un proyecto que te da una beca que se llama Fonca, y después de esa beca del Fonca, ese libro terminado quizá te dé un premio. Esos premios son otorgados por unos jurados que también pertenecen a algo que se llama Sistema Nacional de Creadores, y ese Sistema Nacional de Creadores consiste en una serie de autores que obtuvieron lo mismo que tú, una beca del Fonca y una serie de premios. Entonces, ¿para qué veo hacia afuera yo como autor joven mexicano, narrador, dramaturgo, poeta? ¿Para qué veo hacia afuera si me basta con esta institución y con esta estructura que tenemos, simple y sencillamente replicar y ser del gusto estético, estilístico, incluso ideológico, de quienes están arriba y de quienes pueden otorgarme ese boleto? Por eso la palabra independiente, por ejemplo, cada vez se hace más absurda en México, tanto hablando de editoriales como de revistas, como de cualquier otra cosa, ¿no? Pero también pensando justamente en el tema de las becas, que a ver, tampoco digamos que hay pura porquería en torno a las becas, porque no es así, hay libros estupendos que han salido de ahí, como hay premios muy importantes que han mantenido cuando menos una línea constante, ¿no? Pienso en premios que me parece que han ido en debacle, como el Francisco Cervantes Vidal, de poesía, y pienso en premios que siempre han estado muy arriba, como el Gilberto Owen, tanto en narrativa como en poesía. No hablo del internacional, sino del Nacional de Literatura, que me parece un gran premio realmente a raíz de los textos que han salido de ahí. Y justamente esto nos conecta con otro tema, que de alguna forma todos nosotros hemos sido becarios, ya sea del PECDA, por ejemplo, Pablo ahora mismo lo es, o bien de la Fundación para las Letras Mexicanas, lo que nos traza también que al ser becarios de la Fundación en su categoría de verano, pues también hay encuentros. Por ejemplo, nos conocimos vía encuentros, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntar, ¿cuál es el mecanismo positivo de todo esto? A mi forma de ver es que cosas como el PECDA de repente te consiguen dar una cosa que es disciplina, o cuando menos comprender que tu proceso no es ese. Ese creo que es un punto positivo de una beca, que tú piensas, puedo escribir con un cronograma de actividades, y luego cuando lo obtienes te das cuenta de que no, y te olvidas de las becas, el carajo. Eso, o te adaptas muy bien y te vuelves una máquina de escribir con becas y proyectos y todo esto. Pero al final, por supuesto, depende del criterio del autor, ¿no? Y cosas como la fundación, que al final tienen cierta convivencia. 2 talleres tuvimos nosotros en el caso de poesía, hay quienes dicen que uno estuvo muy malo y uno estuvo muy bueno. Yo no voy a votar al respecto. Un abrazo a César Silva, que tiene su podcast. Acá nos sumamos, por supuesto, a hacer podcast. Entonces, vaya, quisiera plantear esta cuestión, ¿no? Becas, encuentros, ¿cómo ha sido en su experiencia como becarios, directamente, por ejemplo, recibiendo los talleres de la Fundación,
En el tema de la convivencia, nos quedaríamos con que lo único bueno es convivir, por ejemplo, la fundación, es lo único que vale la pena. Y en el caso de Cibaja y de Pablo específicamente, pues cómo ha sido esta cuestión, por ejemplo, del PECDA, cómo lo han sentido. Cibaja la finalizó, Pablo está en proceso de ella, pero incluso ya publicó algunos textos de ese poemario, lo que nos habla de dos cosas: o que Pablo es un tramposo, ya lo tenía listo, pero muy inteligente, por supuesto, al haberlo hecho, o bien que escribe muy rápido y la beca le hace muy bien, ¿no? Vaya, pues por dónde empezar. Yo creo que mi experiencia con las becas y con los encuentros, más allá como de el beneficio monetario que en momentos se puede llegar a obtener, creo que es la sensación de apertura y de aprendizaje que te pueden dar, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera beca que yo tuve, pues, o sea, sigo todavía muy verde, ¿no? Pero en su momento, yo creo que el mayor aprendizaje que pude sacar de eso fue justamente empezar a trabajar, ¿no? O sea, creo que ese es un punto muy favorable de las becas, que cuando llegas, si te interesa como un constante aprendizaje, que en mi caso ha sido así, pues estar al lado de gente que tiene como más lecturas, más conocimiento, pues sí te genera como ganas de querer leer más y de querer aventurarte un poco, ¿no? Creo que ese es un punto muy favorable de las becas, ¿no? Que al menos a mí me ha dejado esta sensación de pues ponerme un poco más al tanto, de leer un poco más, de estar abierto, de buscar suplementos, de dar horas nalga a la lectura y la escritura, ¿no? Por la parte del PECDA, yo creo que es una de las sensaciones muy, muy interesantes, ¿no? Al menos yo, un cronograma me ha servido, pero también me ha servido como para darme cuenta que hay ciertos puntos que no pueden entrar en él. Un cronograma me ayuda mucho, por ejemplo, para lecturas, para saber qué cosas puedo ir viendo, pero realmente la parte creativa llega a ser hasta un punto frustrante cuando te das cuenta que no has cumplido ese cronograma, ¿no? Que tal vez no has escrito lo que te habían puesto o lo que, mejor dicho, tú mismo te habías sentenciado en la hoja de tu propio cronograma, pero a final de cuentas, esta sensación de saber que tienes un tiempo, no diría restringido, porque realmente el proyecto tú lo puedes, o sea, tú lo puedes entregar, ¿no? Tú sabes cuándo terminarlo, ese ya es como tu propia decisión, ¿no? Pero saber que estás gestando un proyecto en ese momento, al menos a mí me ha dado como cierta necesidad de sentarme más a hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Creo que al menos en mi experiencia ha sido de esa forma, ha sido como un poco más de aprendizaje, tirarle un poco más a la disciplina, pero al mismo tiempo aprovechar esos espacios donde ciertamente la disciplina a veces no es tan favorable, ¿no? Es como generar un equilibrio a fin de cuentas, ¿no? Tener un equilibrio en donde la disciplina te genere posibilidad de estar vigente, ni siquiera publicando, sino estando como en la sensación de que estás inmerso en la idea que estás llevando a cabo, sea un proyecto, sea un poemario, sea una pieza, sea una canción, sea lo que sea, pero al mismo tiempo la sensación de que un horario, un cronograma no puede restringir la intuición y la flexibilidad y hasta cierto punto esos microdestellos que a veces suceden, ¿no? Entonces creo que es entrar con unos ojos de apertura y al mismo tiempo como de confianza interna en el momento donde sabes que la disciplina te puede ayudar a desarrollar algo, pero al mismo tiempo la otra apertura te puede llegar a llevar a otra cosa, una cosa, no sé, un punto diferente, ni siquiera puedes tener en un calendario, ¿no? Porque pues estamos hablando de que pues muchas veces uno pone trabajo de tal hora a tal hora, pero pues ese trabajo se distribuye de diferentes formas, ¿no? Yo lo veo más como en ese punto de la disciplina. Sí, yo creo que hablando de la disciplina, creo que es una de las cosas que empiezas a darte cuenta cuando estás pasando por una beca, como lo es el del PECDA, ¿no? Porque creo que hoy en día también nos toca tener ciertos fondos, ciertas becas en la mira, como escritor. Uno quiere tener esas becas, ¿no? Por ahí, en una de esas tantas becas que se dan por allá, saludos a Mario Bojorquez, el Interfaz, él dijo un poco que hay una lista, un enlistado ahora en México que son las becas, ¿no? O sea, está el PECDA, la fundación, y él dice, y el Interfaz, ¿no? Y luego te brincas y ya pasaste por todos esos y te vas al FONCA, y después del FONCA te vas a las internacionales y de ahí todo el mundo te conoce, ¿no? O sea,
es como ir subiendo de división, ¿no? Como si fuera del fútbol, una cosa así muy extraña, ¿no? Pero fíjate que a mí me pasó, ¿no? También como a Pablo, ¿no? Que se siente diferente un poco el proceso creativo, ¿no? Porque cuando tú mandas por ejemplo, a becas como el PEGDA o el FONCA, son becas que te piden no el libro o la obra ya terminada, ¿no? O sea, te piden que tú los convenzas de que tu idea, que todavía no está hecha, no está escrita, te piden que eso es lo que concurse, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que está concursando entonces? ¿Tu escritura o tu manera de construir mentalmente un libro, un proyecto, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que, por ejemplo, últimamente en mi estado, ¿no? Un chavo de mi edad gana el FONCA y de repente le dan el premio al mejor escritor del estado. Y la cuestión es, te están aplaudiendo porque ganaste el FONCA, pero todavía no es un trabajo escrito, terminado ni hecho, ¿no? Entonces la cuestión también va por ahí, ¿no? Porque lo que estás poniendo a competir es la idea no escrita, ¿no? Y cómo convences a un jurado de esa idea no escrita, un poco al Kenneth Goldsmith por allá, ¿no? La no escritura y la chingada, ¿no? O sea, yo creo que también por ahí hay algo que no estamos percibiendo o no podemos discernir del todo porque a veces aplaudimos a autores que todavía no sabemos qué está escribiendo, qué va a escribir. Y por ejemplo, en mi experiencia con el PEGDA, yo me sentí totalmente frustrado. O sea, muchas veces después de terminar la beca dices, pues, ¿qué hago con lo que escribí? Mi trabajo en lo particular no me convenció del todo como para mandarle un premio, para publicarlo. Yo siento que es un trabajo que voy a guardar y que a lo mejor más adelante voy a volverlo a retomar, pero tampoco las becas te dan la obligación, ¿no? De publicarlo, de que concurse en otro premio, y realmente es un método que te hace dar cuenta de tu poca disciplina, ¿no? Sí, eso coincido con Pablo con eso de la disciplina, porque uno está acostumbrado a esa libertad de poder escribir tu proceso creativo a la hora que tú dispongas, ¿no? A veces eres muy caótico, en otros tiempos, en otro mes puedes ser muy ordenado y escribir 100 cuartillas y luego al otro mes esas 100 cuartillas ya no te gustan y las borras y comienzas desde cero, pero en estas becas tienes la fecha límite y tienes que entregar tantas cuartillas como nos prometiste, ¿no? Y un poco te tienen agarrado del cuello y pues sabes que te puedes meter en pedos legales si no cumples pues con lo requerido, ¿no? Que estaba en el contrato, en la convocatoria. Va por ahí, ¿no? La experiencia, ¿no? Por ejemplo, uno de mis sueños guajiros siempre fue desde la prepa la beca de Jalapa. Y por ejemplo, o sea, ya estoy en la edad de que ya voy a dejar de poder concursar para esa beca de Jalapa de la fundación y nunca la obtuve, ¿no? Entonces, así pueden haber escritores que ganan cierta cantidad de becas o fondos y hay otras becas que no vas a ganar. Pueden ser por muchas cosas, ¿no? Por el jurado, por el momento, como lo que estamos pasando ahorita, la contingencia, por muchas otras razones. Pero también es cierto que hay a escritoras y escritores que no necesariamente pasaron por este enlistado de becas, ¿no? Y que ahorita son o escritores que están tomando mucha trayectoria, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, ¿no? ¿Qué más podemos decir de este tema, ¿no? Es un tanto polémico siempre, porque todos los años el FONCA se vuelve polémico. Pues yo voy a seguir un poco por la línea de Cibaja y, y hablando siempre desde mi fetiche por la tradición, lo llamaré fetiche, y desde mi análisis pues de las últimas escuelas filosóficas, ¿no? Por un lado, creo que en esto que hablaban de los ascensos por becas, justamente en la inercia del flujo global, porque no se puede ya medir países como apartados del flujo global por la globalización,
todo esto de los premios y del escalar, ¿no? Ganas una beca, vas a otra, como todos, ¿no? Suben y suben y suben, ganas el Aguascalientes y ya te quedas quieto, ¿no? Y entonces ya, y que ya entonces ya eres Chile del fondo y demás. Todo eso para mí obedece a lo que nuestro querido amigo Michel Foucault me estructuró en su sociedad disciplinaria, ¿no? Que es en ese ascenso por casillas perfectamente delimitadas que disciplinan a todos los que están en las diferentes áreas de trabajo, ¿no? Entonces, está perfectamente bien estructurado y las instituciones culturales se adaptaron a esa inercia de las instituciones disciplinarias. Llámese la escuela, llámese los hospitales y demás, pero adecuaron el modus operandi de esas instituciones disciplinarias para seguir ordenando y encasillando a los autores, ¿no? Por otro lado, y esto sigue totalmente de acuerdo con Sibaja, ¿no? O sea, cada vez más las personas se forjan como números de cuenta, ¿no? Como números que van teniendo cosas anexas, y entonces siempre el profesor va a tener que ser el que tiene 15,000 maestrías y doctorados y demás, la sobreespecialización, la importancia del currículum, y siempre me parece más que válido, siempre me parece pertinente, y esto con base en un texto de Agamben que Pablito nos pasó, el de ¿qué significa ser contemporáneo? Es ver hacia atrás y ver qué pasó en otras épocas, ¿no? Y tú, no hay que ir tan lejos, Chas, o sea, sí y no, al siglo XIX, por ejemplo, donde tú tienes un poeta como Mallarmé, que dio la vida para escribir un poema. Dice, toda mi obra es un pretexto para escribir un poema. Pero hoy en día eso sería impensable porque tenemos la presión de que tenemos que escribir y escribir y escribir, y si te metes para poder vivir como escritor, estás forzado a una sobreproducción que también está curiosamente ligada a mecanismos de las grandes editoriales que tienen contratos con autores para que les entreguen una novela al año, ¿no? Y entonces en esa sobreproducción estás completamente arrastrado, bajita la mano, por la maquinaria del capitalismo tardío, etcétera, etcétera. Creo que, no sé, pienso en esta cuestión como de, pensemos que el sistema es un pez gordo y nosotros, los escritores, somos peces chicos y que de alguna forma nacimos con un destino que consiste en que navegamos en un mar que nos lleva directamente a la boca del pez gordo y queda entre nosotros buscar un hueco para salirse, ¿no? Pienso, hay un libro hermoso de Andrés Schifrin, bueno, que técnicamente consiste en la idea de la edición sin editores, y él menciona en algún momento que, por ejemplo, a él le tocó, siendo editor, ver cómo laboraba en una editorial y esa editorial era absorbida. Vaya, cuando ocurrió este boom estadounidense de lo que ahora el pingüino, ¿no? Y todas estas cosas comenzaron a comerse a todos. Cuando ocurrió esto, Schifrin cuenta cómo cambiaba de edificio de trabajo cada mes y todas las editoriales eran comidas y absorbidas y absorbidas y absorbidas hasta que un día se rinde y dice, bueno, ya, tengo que trabajar de su lado, no hay otra forma, ¿no? Entonces, hay como dos momentos, ¿no? Una situación es que se haya iniciado de esa forma, que mientras yo, por ejemplo, Andrés Schifrin, estoy en esta cuestión trabajando y ocurre ese momento, tomo la decisión, o sigo o no sigo, se acabó, ya no se puede hacer como se hacía antes. Y luego está lo que nos toca a nosotros, que es empezar cuando eso está hecho, que nos deja la opción de decir sí o decir no, ¿no? Y respecto a eso, yo debo decir, lamentablemente, que yo sí seguí un poco cuando fui becario del PECDA, sí seguí los pasos, pues que ahí pide el talonario, yo sí lo seguí, concluí el libro, pero yo apliqué la de que escribí muchos de los poemas 2 días antes. O sea, escribí mis 20, 25 cuartillas 2 días antes. Evidentemente eran algo similar a un libro ganador de Juegos Florales. Era una cosa lamentable, pero me concentré mucho en textos medulares que se conectaban y que formaban un núcleo. Entonces, mi idea fue, tengo un libro de 80 cuartillas en la cabeza de quién cabía mi libro de 80 cuartillas, de nadie. Un saludo, por cierto, a Indalecio Cardeña, mi queridísimo asesor que jamás se apareció. Así que hice lo que quise, ¿no? Entonces, yo seguí los pasos. Después de eso,
concluí el libro, lo recorté, se redujo a 20 cuartillas, en realidad como a 12, porque a manera de acordeón se pueden reducir, ustedes saben las estrategias, tengo un libro de 35, lo vuelvo acordeón, lo vuelvo 20 y puedo participar en más concursos, ¿no? Entonces, en esta cuestión, por ejemplo, creo que sí tenemos la opción de decir que sí o decir que no. Creo que también sería demasiado payaso de nuestra parte sentirnos plenamente punks. Creo que aquí aplica el tema de se puede atacar el sistema desde adentro. Con las becas creo que se vive la experiencia, pero si a ti, poeta, narrador, lo que quieras, descubriste que no es lo tuyo, entonces ¿para qué chingados lo sigues metiendo? Estás destinado a que, ajá, cobras, estás obteniendo un poco de dinero, pero tu obra, que se supone que debería ser lo más importante, termina siendo un bodrio lamentable, ¿no? Que simplemente se repite y se repite a través de algo que yo personalmente, a través de un proyecto de tesis fallido, llamé poéticas de prestigio, ¿no? Que son las poéticas reconocidas y reconocibles en México, que al final las convocatorias tienen un poder increíble a la hora de construir textos. Al final hay textos literarios, libros completos, que no son otra cosa que paratextos de la convocatoria. Y la convocatoria es lo que José Ángel Valente retoma de San Juan de la Cruz y le llama palabras esenciales, ¿no? Al final, las obras comparten un núcleo que es una pinche convocatoria. Y creo que ahí vale la pena prender las alarmas y pensar, oye, ¿sabes qué? Creo que yo no quiero eso, ¿no? Y quien lo quiera que lo tome, no hay bronca, hay tantos poetas que a nadie le va a importar que lo tomes o que no lo tomes, ¿no? Pero creo que hay que tener mucho ojo crítico y mucho criterio para tomar ese tipo de decisiones de riesgo, ¿no? Y siendo así, también quisiera pues abordar un tema más que tiene que ver también como una cuestión, no sé si del sistema, no estoy muy seguro si del sistema, pero a mí me parece que cada vez más se acerca al sistema y aparte del camino que hay que seguir, que consiste técnicamente en estudiar letras, ¿no? Cuando uno estudia letras, yo pienso, por ejemplo, en la generación de los 80s, que algunos de ellos tuvieron acceso a las licenciaturas, muchos de ellos estuvieron, al menos en cierta región del sur, estuvieron cuando se abrió este camino que era bastante lógico estudiar letras y después ser escritor, a pesar de que en las facultades de letras te digan que ser escritor es una perra mamada y que no tiene nada que ver con lo que estás estudiando. Abre los ojos, amigo. Pero bueno, en esa cuestión creo que sucede, evidentemente, que muchos estudiamos letras. Yo personalmente no estudié letras para ser escritor porque yo tuve maestros en la preparatoria, en el bachillerato, que me enseñaron a escribir, ¿no? Ahí sí aprendí muchas cosas. En la licenciatura no aprendí un carajo de escribir. Y al final no me puedo quejar de la licenciatura porque yo sabía lo que iba, ¿no? Quizá mi yo infantil esperaba otra cosa, pero al final me dieron lo que había, ¿no? Por supuesto, luego hay un problema de que las universidades les gusta echarse al hombro los logros ajenos, pero bueno, en eso consiste técnicamente ser una universidad autónoma, ¿no? Pero bueno, en fin, a lo que voy con esto es evidentemente que todos ustedes estudian letras. Toño es una cosa impresionante, como siempre lo ha sido, que estudia tanto teoría y no les miento, en su Instagram pueden ver qué tan revestido está de teoría. Y además de eso estudia propiamente creación literaria en el claustro de Sor Juana, ¿no? Pablo, ya con los dos pies afuera de la UV, de la Universidad Veracruzana, estudiando letras, si baja con un pie afuera, yo voy a decir que con un pie, siendo muy generoso conmigo mismo, voy a decir que tengo un pie afuera también, porque hay cosas que no he hecho, ¿verdad? Pero bueno, esta cuestión que nos une, ¿no? Estudiamos letras, es un paso necesario, la gente de los 80s tuvo acceso, algunos no, y ahora todos ven muy obvio estudiar letras para escribir, ¿no? Yo creo, por supuesto, que no es algo precisamente necesario, pero me gustaría escuchar sus experiencias porque también depende de las universidades. Como la experiencia de una beca depende de la estructura gubernamental de un estado, también pasa, por supuesto, que una licenciatura depende del profesorado y depende de su programa y de, por ejemplo, sus proyecciones culturales. Hay universidades con programas culturales increíbles y hay universidades con programas culturales deplorables, ¿no? Entonces me gustaría escuchar sus versiones del asunto como estudiantes de letras y a la par escritores. No, pues nada que ver, carnales, la verdad. Es un mito eso de que estudiar letras va a hacernos o no escribir, ¿no? O sea, yo creo que es, a fin de cuentas, una decisión y una guía interna, por muy Dalai y por muy zen que suene, ¿no? O sea, estudiar letras no nos va a hacer escribir, ¿no?
pero a fin de cuentas es una intuición y una decisión propia, ¿no? O sea, puede haber complementos teóricos, claro está, ¿no? O sea, uno puede fogarse un poco de ciertas lecturas que pueden guiar una perspectiva, puede conocer aspectos teóricos que pueden ayudar, por ejemplo, a construir un texto, ¿no? Pero a fin de cuentas, la creatividad va a existir en alguien que estudie para ser abogado, que estudie para ser ingeniero o que estudie o que no estudie nada por el simple hecho de que es un trabajo que está en otro plano, por muy romántico que parezca, ¿no? Creo que, eh, pues a fin de cuentas, es una decisión si uno quiere como abordar la literatura desde las letras académicas y está bien, es bueno, no pasa nada, pero siempre me ha parecido, al menos a mí, que ya es un trabajo más íntimo y de otra rama el hecho de escribir en comparación como ir a una escuela para escribir, ¿no? Aquí la cuestión es, estoy completamente de acuerdo con ustedes, se aprende a escribir escribiendo, ¿no? Y realmente la carrera tiene poco que ver. El problema es, nuevamente, ante la homogenización educativa y nuestra educación primaria básica y el bachillerato que sirve básicamente para producir analfabetas funcionales, si antes tenías un, una persona que estudiaba derecho, esa persona ya había pasado por toda la tradición literaria, ¿no? Tú vas a un T.S. Eliot y ya se había leído las Upanishads a los 11 años y dices, güey. Entonces, sí se aprende a escribir escribiendo, pero también se aprende a escribir leyendo un chingo. Estudies lo que estudies, leyendo un chingo, no de una tradición fija, sino de la tradición que tú te forjes, ¿no? Creo que en todo taller, en la carrera técnica que yo tomo y demás, evidentemente hay ciertos mecanismos, ciertos tipos de análisis que te ayudan a saber cómo construir un texto, pero bueno, me gusta mucho que justamente Daniel mencionaba sobre el manotazo en el juego, ¿no? Una especie de suerte en el azar, ¿no? Donde la imagen o el encuentro afortunado por vías misteriosas. Pero creo que si algo es fundamental en el escritor, estudie lo que estudie, es que se desviva por la lectura, que se desviva por la escritura, ¿no? Yo he conocido a mucha gente que entra a la carrera pensando que realmente va a dedicarse a ser escritor, ¿no? A escribir, y de repente el primer día se dan el porrazo, ¿no? Cuando el maestro dice, ese maestro, ¿no? Académico, muy, muy académico, que de repente es un poco sofocante, eh, que dice, aquí no se viene a escribir, a crear novelas, cuentos, poemas, aquí se viene a otra cosa, y esa cosa luego pasan 4 años y no la terminas de comprender, ¿no? Porque de repente hay un video por allá en un congreso académico justamente, ¿no? Valga la redundancia, donde sale Guadalupe Nettel y Alejandro Zambra, donde hablan sobre esta cuestión, ¿no? Y Zambra dice una cosa que cuando él empezó pues en esto de la academia literaria, los maestros le decían, es que a su generación les toca escribir sobre la postdictadura, ¿no? Y creo que también eso pasa mucho cuando estudias literatura, que como que te ponen una responsabilidad, pero que termina por no funcionar, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Que realmente a veces incluso hay cosas que son poco claras en esa carrera. Por ejemplo, hay algo que pasa, y a los encuentros que he ido, incluso universitarios, hay una cosa que pasa, que confunden ese ensayo académico, ¿no? Muy estructurado, con el ensayo literario. Y cuando les muestras un ensayo literario a los alumnos que dicen sí, 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 y cuánto saqué, preguntan, y cuando dan las calificaciones, ¿no? Cuando se topan con un ensayo literario muy, muy, o sea, con otra estructura, hasta un ensayo versificado, por ejemplo, se espantan y empiezan, pues no sé, como que se confunden mucho. El caso es que yo he tenido experiencias así, ¿no? Que con compañeros de la universidad. Algo que sí me dejó la carrera de literatura es mucha lectura, ¿no? O sea, mucha lectura, además mucha teoría,
¿no? A lo mejor muchas otras epistemologías, por así decirlo, diferentes a la literatura, pero que alimentan al fin y al cabo a la literatura y a veces hasta a tu proceso creativo, ¿no? Entonces, yo tuve que encontrar ese equilibrio entre la creación y también lo académico, ¿no? O sea, siento que tampoco están del todo peleados, ¿no? Creo que en general la cuestión es un terreno pantanoso, ¿no? Al final, pues existe un sistema nacional de investigadores que a nivel de estructura tampoco es tan diferente la vaina, ¿no? Pero ahí cuando se juntan, en muchas ocasiones, por la forma en la que se lleva la educación, pues termina siendo un poco agua con aceite. Pero hay muchas licenciaturas en letras, en academia, que pues no están muy preocupadas porque haya una diferencia, ¿no? Pero la gran mayoría, por supuesto, sí tienden a decir, no eres escritor, no escribas, ¿para qué chingados escribes? Si ya existió Arriola, ¿para qué chingados escribes? Si ya existió Josefina Vicens, ¿no? Y tú dices como de, güey, si esa fuera la dinámica, güey, no habría nada después de los clásicos griegos, güey. Lo de mejor lo dejamos ahí, ¿no? Y yo nada más quisiera como abonar un poco a esta cuestión haciendo una pequeña anécdota brevísima. A mí me tocó ser invitado por unos compañeros de una generación o de 2 generaciones arriba en la licenciatura en letras a pues integrarme a un equipo editorial de una revista de la universidad, una revista de creación. Me olía un poco mal porque hacían algo muy extraño, que era que tenían 2 secciones de creación. Y yo dije, bueno, quizá lo dividen de alguna forma interesante. Pues no, lo dividen entre poetas consagrados y poetas no consagrados. Yo dije, guau, bueno, desde ahí yo dije, una de mis propuestas va a ser quitar esa aberración que me parece terrible, ¿no? Eso de un poeta consagrado y un poeta no consagrado. Al final no estamos leyendo poemas, estamos leyendo nombres y biografías y semblanzas, que de nada sirve, ¿no? Pero ya me terminé de asustar cuando yo les dije, entiendo la estructura, pero ¿quién es el consejo editorial? Porque yo podría participar en él, ya que he sido consejo editorial de varios asuntos durante largo rato. Y me vieron con cara de maldito imbécil y después soltaron la respuesta que era, ¿quiénes somos nosotros para juzgar un texto literario? Y yo dije, pues estudiantes de literatura que están a punto de egresar, ¿no? Supongo que para eso entraron, ¿no? Y me terminaron diciendo que no, que invitaban un consejo de gente que era apta para hacer eso. Entonces, pues me salí, bueno, técnicamente me sacaron porque les dije que era una tontería y al final no me volvieron a llamar. Pero la cuestión ahí está, bueno, tienes una carrera de letras que forma una serie de académicos que ni siquiera están dispuestos a juzgar los textos de creación y que además piensan que existe una categoría de consagrado y no consagrado de acuerdo a la cantidad de años que uno lleva. Cuando un chamaco de 15 años puede escribir un poema perfectamente mejor que un escritor con 15 premios encima, ¿no? Al final esas cosas se terminan confundiendo y terminan cayendo esos vicios tanto en la creación como en la parte analítica y académica, ¿no? Creo que este tema en particular de las carreras y las licenciaturas es algo que podríamos tomar un podcast completo, un capítulo entero, para charlar de eso y con toda seguridad Pablo y Toño estarán pasando por aquí otra vez, ¿no? Lamentablemente se nos acaba el tiempo y yo quisiera para justamente golpear como una de las que será una sección bastante recurrente aquí, técnica simple y sencillamente solicitar entre quienes estamos aquí una pequeña recomendación de un algo que quisieran recomendar en particular. Ahora yo sé que hay mucho tiempo libre por la palabra que no se puede decir. Recordamos, no es que nos desmoneticen, no cobramos. Pero yo, por ejemplo, quisiera empezar haciendo una pequeña recomendación de 2 autores. No voy a decir un libro, ¿no? De 2 autores. Una autora que me parece sensacional, que recomiendo mucho a la gente que nos escucha y, por supuesto, si no la topan o no la han revisado lo suficiente, que es María Luisa Puga, ¿no? Una escritora mexicana increíble. Y recomiendo en especial de ella para iniciarse en su obra un libro de nombre Diario del Dolor. Y del otro lado me gustaría recomendar un libro de ensayos que se llama Sobre Nada, de Mark Strand, un maravilloso poeta norteamericano, particularmente un ensayo de ahí muy conocido que se llama La vida secreta de la poesía. Entonces, bueno, María Luisa Puga con el Diario del Dolor y Strand con Sobre Nada y otros ensayos.
Pues yo creo que recomendaría igual dos. El primero sería Pájaros de Saint John Perse, que está editado por la UB, una edición bilingüe. Yo en lo personal no sé francés, no soy aquí Antonio Catalán, que pudiera leer un ojo en una lengua y otro en otro, pero pues se hace lo que se puede. Es un librito muy interesante, pequeñito, pero fueron unos textos que justamente hizo Perse para eh, por una exposición de un pintor. Entonces, tiene un aspecto muy visual, pero a la vez unos hallazgos acerca de los pájaros muy interesantes, ¿no? Y mi segundo, que ustedes como mis amigos ya lo han de haber oído más de una vez, es Me llamo Hokusai, de Cristian Peña, que en lo personal creo que es de las joyas más interesantes que ha habido en los últimos años en la poesía mexa. Y por un colofón, como de que no, también pienso en Una violencia sencilla, de Lorena Huitrón, una escritora veracruzana también muy, muy buena. Y creo que serían como las recomendaciones que yo haría esta vez. Un libro que me parece una especie de lo que sería el canto a mí mismo, pero escrito en el 98, La tumba de Keats de Juan Carlos Mestre. Una cosa brutal que me parece que está a la altura filosófico-cosmovisionológica del mundo, además de tener un ritmo y unas imágenes brutales. Y como segunda recomendación, La rosa de nadie, de Paul Celan. Paul Celan, un poeta increíble. Cuando me preguntan qué poeta está más inmerso como en los postulados postmodernos, a mí Paul Celan se me hace un gran referente. Y lo bueno de Celan es que está su poesía completa en una muy buena traducción en PDF gratis. Entonces, increíble, ahí está toda la poesía de Paul Celan. Dos libros, ¿no? Uno nacional, por así decirlo, y otro poco de otro lado, ¿no? Entonces el nacional primero, hablando sobre estos temas de cómo se empieza a escribir, hay un gran narrador, ¿no? Que se llama Antonio Ortuño y que este libro salió hace algunos añitos, se llama La vaga ambición. Creo que ese libro que de cuentos, que son a lo mejor relatos que están unificados o algo así, pero que hablan mucho sobre la experiencia, ¿no? De empezar a escribir y de cómo se desenvuelve uno con las sociedades de escritores y de autores que uno va conociendo, ¿no? Entonces, La vaga ambición de Antonio Ortuño, ¿no? Por el tema que tratamos hoy. Y creo que yo tengo un trip con los narradores italianos y hace poco conocí a uno que se llama Erri De Luca. Yo recomendaría de él un libro llamado El contrario de uno, un poco que aborda esta imagen materna, pero que al mismo tiempo tiene otras cosas de trasfondo, ¿no? Porque Erri De Luca, hablando un poco también de él sobre los temas, es un escritor que comenzó a escribir ya grande, ¿no? Y que a partir de lo que escribió se convirtió en una eminencia de la literatura italiana contemporánea y pues ya grande, ¿no? Empezó a escribir, entonces un poco también otra parte de la literatura, ¿no? De que no hay edad para comenzar, ¿no? Realmente a escribir. Entonces, Henry de Luca, el contrario de unos cuentos así que también trae algunos poemas al principio. Entonces, esas serían mis dos recomendaciones en este programa, ¿no? Muy bien, pues ahí está, hay ensayo, hay narrativa, hay poesía, lo que no hay son excusas para no echarle un ojo a alguno de estos libros. Quiero agradecer mucho a Pablo y a Toño, nuestros invitados en este primer capítulo de Spleen, y seguramente nos veremos en la próxima.